Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Wilca. Gracias, presidente. Me pide las dos interrupciones la congresista Glave. Presidente. ¿Tiene la interrupción, congresista Glave? Gracias, presidente. Gracias, congresista Wilca. En realidad, solamente esta interrupción para reconocer el trabajo que ha hecho la congresista Scheffer en el tema de mujeres y trata. Este tema, presidente, es un tema muy sensible en nuestro país. Y son pocas las personas que se atreven a mirar cuando las mujeres son simplemente colocadas como objetos y mercancías, porque ese es el problema de la trata. No solamente es violencia contra la mujer, que prácticamente todas vivimos en algún momento de nuestra vida, sino es ese momento en el que familiares o terceras personas deciden que el cuerpo de la mujer puede ser comercializado como si fuera simplemente un bien más en el mercado. Ese tipo de hechos merecen este tipo de agravantes y merecen sobre todo que las mujeres que salen, que logran escaparse, tengan un lugar de acogida. No puede ser que simplemente las dejemos como si no importara cuando la sociedad les ha dado la espalda. Así que, la verdad, felicitaciones por el proyecto y el trabajo que se está realizando en ese tema. ¿Puede continuar, congresista Wilca? Saludar a la autora del proyecto, la congresista Scheffer, quien es además una de las pocas congresistas que permanentemente atiende este tema. Este es un tema que sé que no es algo que solamente lo esté planteando en este proyecto de ley. Ya se ha mencionado cuál es la situación en relación a la trata de personas y en particular a la afectación que esto tiene para las mujeres en el país. Creo que no hay que redundar mucho en eso. Conocemos las cifras, conocemos la incidencia de lugares claves donde, por ejemplo, esto había significado incluso la pérdida de la autoridad del Estado, como La Pampa en Madre de Dios y otras zonas de la Amazonía donde todavía hace falta una intervención integral. Pero sabiendo el diagnóstico, creo que es clave pensar entonces cómo de manera creativa e innovadora se puede tener más herramientas para abordar el problema. Y creo que eso es lo que justamente el proyecto hace. Lo que dice es cómo priorizamos los bienes incautados en el PRONAVI para poder facilitárselos a las instituciones que ya trabajan estos centros de acogida, estos albergues para mujeres víctimas. Creo que es una buena manera para efectivamente racionalizar los bienes y los recursos del Estado y dirigirlos a quienes más lo necesitan. Quisiera solamente añadir dos aportes para el proyecto de ley que se ha considerado. Como bien se ha dicho, la trata de personas es un delito particular, está tipificado. Hace muy poco se ha tipificado también el delito de explotación sexual. Por lo tanto, nos gustaría añadir para que se considere que esta priorización de los bienes que se van a dar por parte del PRONAVI incluya también a las víctimas del delito de explotación sexual, ya que hoy está tipificado de manera particular. Lo segundo tiene que ver con algunas informaciones y algunos datos que hemos venido también recabando en el marco del trabajo parlamentario. Hay un informe muy interesante de Tierra de Hombres, una institución especializada en estos temas, que recoge justamente los testimonios de las mujeres que han sido digamos, rescatadas y puestas en los albergues, en los llamados centros de atención residencial. Y lo que ha encontrado este informe como hallazgo es preocupante, es que las mujeres terminan pasando de la explotación sexual o de la trata a albergues que no siempre tienen protocolos de atención adecuados, y lo que termina pasando es que se les revictimiza. Una mujer, una jovencita, una adolescente que ha sido víctima de trata, termina estando en un albergue de este y termina siendo nuevamente encerrada. Termina siendo tratada como si ella hubiera sido la culpable de la actividad a la cual estuvo sometida. Por eso creemos que puede incorporarse un criterio para que estos albergues funcionen con protocolos especializados que eviten la revictimización. No podemos hacer que las mujeres rescatadas de una situación de trata, de explotación sexual, que ha minado su fortaleza, que ha minado su autoestima, terminen luego siendo tratadas como si ellas hubieran sido las culpables de lo que les pasó o las delincuentes. Creo que esto es clave para que estos espacios de albergue permitan recuperar a la persona y no vuelvan a revictimizarla o tratarla como si ella fuera una persona que tiene que estar encerrada. Entonces son dos aportes muy puntuales que pueden permitir que el trabajo que existe hoy en materia de lucha. Para que concluya. En materia de lucha contra la trata se encauce por vías que permitan justamente atender la vulnerabilidad de estos sectores. Le agradezco mucho, presidente, y por supuesto felicito a la autora del proyecto. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Arana.
Por mucho tiempo, presidente, la esclavitud de personas no fue visto como un escándalo, sino necesario para el desarrollo de las economías, y se justificaba bajo diversas maneras. Algo similar ha ocurrido hasta hace poco con la trata de personas. El que jóvenes, el que niñas sean llevados a lugares como los de Madre de Dios o en los centros donde hay un explosivo crecimiento económico, como pasa, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, porque se habla de la trata de mujeres en Madre de Dios, pero en Cajamarca las rondas campesinas y las rondas urbanas muchas veces han tenido que enfrentar a todo el negocio vinculado a explotación sexual de mujeres que vino a la ciudad de Cajamarca con el boom minero en el año 93. Y claro, cuando uno habla de estos temas, inmediatamente se dice hay una oposición y se hace una crítica al desarrollo y a la modernidad y que eso trae un costo. Jamás, presidente, y creo lo importante de esta norma y del debate que está dándose ahora en el Congreso, es que jamás se podrá decir que la mercantilización de las personas y en este caso del negocio sexual que se hace con ellas será uno de los daños colaterales del desarrollo. Un desarrollo que no respeta la dignidad de las personas y que las violenta y que necesita comercializar sus cuerpos es un mal desarrollo. Y eso, presidente, creo que es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, presidente, una de las preocupaciones en el Frente Amplio, ciertamente vamos a apoyar este dictamen y saludamos que haya habido además un acuerdo unánime para sacarlo adelante, es que es importante que avancemos en el reconocimiento de que no es solamente penalizando ese tipo de conductas criminales que vamos a resolver los problemas. Una de las preocupaciones que tenemos tiene que ver con la profundización de la política de criminalización que se viene dando en el país y de la cual nosotros además estamos siendo parte. Y claro, la idea sería que hay que resolver estos crímenes dando sanciones ejemplares. Y claro, ¿cómo vamos a resolverlo en términos de fiscalías y de juzgados que actúen con eficiencia si frente a todas estas conductas que son criminales y que son deplorables y repudiables, lo único que hacemos es incrementar las penas y no hacemos políticas mucho más adecuadas en materia preventiva, olvidando las políticas para incluso aquí en el Congreso examinar todo el marco normativo que nos está llevando a una mayor criminalización y a no trabajar más intensamente en el tema de prevención? Y en ese sentido, presidente, desde el Frente Amplio nosotros creemos que es importante ciertamente penalizar, pero Tiempo adicional. creemos sobre todo, presidente, que es importante prevenir. Y en ese sentido, presidente, creo y es importante que aquí en el Congreso pudiéramos dar lugar a que se conforme una comisión multipartidaria que evalúe y proponga más bien un marco legal integral en la lucha contra la violencia en agravio de las mujeres y que desarrolle además una política de prevención contra la trata de mujeres de manera específica, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, presidente. A pocas horas de estar ya celebrando el Día Internacional de la Mujer, creo que para los peruanos ha sido motivo de honda reflexión por muchos hechos que se vienen sucediendo. No solamente de mujeres que han fallecido en el transcurso de estos meses, dando unas cifras alarmantes de feminicidio en nuestro país que nos llenan de vergüenza, sino por las noticias de la violencia en todas sus formas. En este caso, hay que llamar la atención porque no solamente basta con conseguirles un local, como bien ha manifestado Carla, este problema tiene muchas aristas. Y nosotros cuando hemos acudido por motivos de vigilancia de fronteras con la Comisión de Relaciones Exteriores a Puno, nos encontramos con el problema de trata casualmente
de menores de edad que habían sido trasladadas desde Tumbes hasta Puno. Y entonces aquí el tema es que hay varias instituciones, amén de las familias, que tienen que tomar acción. ¿Cómo es posible que los controladores del transporte no se den cuenta que menores de edad están siendo trasladadas de un lugar a otro sin el consentimiento de sus padres? De Bolivia también lo mismo. Las denuncias de Bolivia porque niñas adolescentes son traídas a los centros mineros al Perú. Y hay una queja muy grande y tenemos que trabajar ese tema también a nivel de relaciones exteriores. Pero suponiendo que ya solucionamos los problemas de estos albergues que tienen que ser especiales para este tema y este problema, lo que también detectamos es que en todos los albergues falta esta integración de lo que es el aparato de justicia. No tienen abogados, no tienen defensores ni siquiera de oficio, y el Ministerio de la Mujer no tiene la capacidad para colocarles estos defensores. Entonces, ¿qué se hacen? Pierden las entrevistas, pierden las citaciones, pierden los casos. Entonces, necesitan un acceso a la justicia con abogados determinados, designados para estos centros. Un apoyo social para fortalecer a la familia, porque ¿qué hacemos defendiéndola y luego esta persona sigue desintegrada? Un soporte emocional con psicólogos. Tenemos tantas tareas, tenemos tantos problemas que realmente, si no llamamos la atención en estas fechas, porque estas audiencias, el Congreso las viene realizando hace años. Yo me acuerdo que cuando con Lucha Guguliza hemos participado en los congresos anteriores y siempre hemos llamado la atención del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de la Mujer, para que se enfoquen con verdadera capacidad de estos problemas y... Tiempo adicional. Gracias. Y se cumpla con siquiera 3 condiciones básicas. Ya tenemos un lugar, que espero que con la ley se dé lo más pronto posible, el acceso a la justicia, el apoyo social para que se integren en la familia y un soporte emocional con psicólogos. Avancemos en eso. Yo creo que si esos temas los tocamos continuamente y hacemos que las instituciones reaccionen, en vez de gastarnos la plata en publicidad, gastemos en más psicólogos y en más abogados para estas personas que sufren el problema de trata. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidente. En realidad, el día de hoy me piden unas interrupciones, si me permite, presidente, antes de hacer la locución, la congresista Carla Scheffer, por favor. Congresista Scheffer, ¿tiene la interrupción? Congresista Arce, para sumar a lo dicho por la congresista Luz Salgado, el Perú es un país de tránsito, origen y destino. Efectivamente. ¿Dónde están los sistemas de control para esas menores de edad que pueden ser trasladadas de Bagua, captadas en Bagua, en Trujillo y terminan en Madre de Dios en La Pampa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Sutran? Las mismas empresas de transporte formal. ¿Qué está pasando, presidente? Es algo muy, muy preocupante. Hoy, en este día de pleno, desaparecen acá en el Perú, especialmente Lima, entre 4 a 3 niñas entre 12 y 16 años. 2 aparecen, pero el resto no aparecen, presidente. No aparecen. Entonces, yo creo que aquí tenemos que trabajar, como bien lo dijo el congresista Arana, el tema de la prevención, hacer que nuestros hijos entiendan el problema de la trata. Segunda interrupción, congresista Arce. Segunda interrupción. Gracias. Sí, el tema de la prevención es elemental, que nuestros hijos son captados por la internet, por una serie de papeles y lamentablemente la prensa escrita en Argentina prohibieron esos avisitos con características raras
para convocar para ciertos tipos de trabajo. Lo han prohibido, señor presidente. No podemos hacer que periódicos de las tallas que quizás existan en aquel país puedan hacer ese tipo de anuncios. Y como bien lo dijo la congresista Luz Salgado, tenemos que tener un tratamiento especial, como lo ha dicho la congresista Indira Wilca, porque si no, y el tema de la impunidad, el seguimiento a esa denuncia de esa víctima, hay una impunidad terrible en la trata de personas. De 10 denuncias, una quizás es sentenciada. Muchas gracias, congresista Arce. Gracias. Puede continuar, congresista Arce. Sí, presidente. En principio, expresar la felicitación a cada uno de nosotros por estar abordando un tema tan determinante en una situación de coyuntura de violencia extrema contra las mujeres. Los casos de feminicidio respaldan esta posición para hacer algo como país, pero sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad, presidente. En realidad, el día de hoy muchos de nosotros nos hemos acercado a nuestras colegas congresistas, trabajadores, les hemos dado un abrazo, les hemos felicitado por el Día de la Mujer, pero trasciende más allá de una simple expresión, porque el día de hoy lo que estamos conmemorando es la conquista que han hecho las mujeres para lograr derechos igualitarios con los varones en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal como la que vivimos en el país. Eso es muy importante, presidente. Regresando al tema del proyecto de ley, presidente, es importante que en la propuesta, más allá del pedido que se hace a Pronavi, por ejemplo, para que pueda facilitar los recursos para construir, para facilitar estos albergues de acogida temporal para víctimas de trata, también tenemos que invocar a los otros actores. Hay actores privados, hay ONGs, hay actores religiosos que están desarrollando estas actividades. Tratemos de buscar un punto de consenso para que se pueda buscar y optimizar esos recursos y se pueda atender. Presidente, este es un problema muy delicado. Por experiencia propia, cuando trabajé con la cooperación, recuerdo muy bien el albergue de Tingo en Arequipa, donde estaban niños justamente víctimas de trata, niñas menores de 15 años, 14 años, 13 años. Y lo más duro, presidente, era cuando teníamos que sacarles de ese albergue porque era controlado por la policía, porque no existe un régimen especial que pueda atender esta circunstancia. Se requiere la autorización de los padres de familia o una resolución judicial. No hay otra forma de sacar a los niños de un espacio de esta naturaleza. Y evidentemente cuando uno ahonda el problema, porque con los abogados, con los psicólogos vamos a acompañar, ahí vamos a encontrar la miseria de nuestra sociedad en el tema del abandono. Y lamentablemente quiero expresarlo, el desprecio de algunos padres con esos propios hijos, fruto muchas veces de la desidia de las propias familias, pero también de un Estado ausente para atender este problema. Viendo esta experiencia, evidentemente, la idea, presidente, es buscar espacios para poder concertar y lograr un esfuerzo conjunto que nos permita garantizar la atención. Por eso es importante este proyecto de ley y ver de qué manera podemos fortalecer y sobre todo, más allá de exhortar a que el Estado invierta, veamos de qué manera somos óptimos con el manejo de estos recursos, porque en realidad podríamos aterrizar mejor si le damos la responsabilidad a los gobiernos subnacionales. Presidente, al igual que estos albergues de acogida, tiempo adicional. Se requiere también los espacios para la protección de las mujeres que sufren violencia, las casas de acogida para evitar que haya mayor violencia contra estas personas y sobre todo contra sus hijos que también son afectados. Y evidentemente ahí volvemos al mismo círculo vicioso. La alternativa es comprometer, en este caso a los gobiernos subnacionales, pero que ahí llegue el compromiso de asignarles los presupuestos y que sea parte de los objetivos que tenga que realizar, en este caso si es un municipio, si es el gobierno regional, porque conocen más aún el problema de cada una de sus regiones. Hay regiones donde la incidencia es mucho mayor, donde se llega a estos extremos, donde se tiene la exposición
de niños, de mujeres, a esta situación de trata y que se tiene que no solamente abordar desde el campo judicial con actividades punitivas, sino de qué manera como sociedad nosotros atendemos estos problemas. Por eso es importante que se respalde este proyecto de ley y felicito la propuesta que se ha hecho de manera multipartidaria. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Tania Pariona, presidente de la Comisión de la Mujer. Presidente, desde la Comisión de la Mujer se aceptan los aportes de la congresista Wilca en la denominación de los espacios de acogida, agregando para víctimas de explotación sexual los mismos que también garantizarán los protocolos especializados para evitar la revictimización. Dicho eso, presidente, podemos someter a votación.